Hola familia, buenas tardes, ¿cómo están? Pues bueno, intentamos varias veces poder conectarnos a las 7 y luego a las 7:30 otra vez para nuestro primer día de célula en línea, pero al parecer no todos pudieron o a todos se les olvidó. Pero bueno, quería compartir con ustedes lo que es el tema de esta semana o lo que queríamos compartir el día de hoy en el grupo de célula como mensaje, y es cómo poder nosotros utilizar nuestro lenguaje para bendición. La clase, si tienes tu libro, la clase sería la número 12, que está marcada como 11, que se llama exactamente usando nuestro lenguaje como bendición. Pues prácticamente quisiera hacerte unas preguntas primero, y después de eso me gustaría entrar en el tema. Yo quiero preguntarte cuántas veces tú has escuchado estas palabras o esta frase o esta. ¿Cuántas veces nos han dicho que nosotros somos unos tontos o un tonto, una tonta? ¿Cuántas veces nos han dicho esto en la escuela, aún en nuestra propia casa? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho de nosotros mismos o le hemos dicho a nuestros hijos, ¿para qué naciste? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho que somos torpes o que la gente es torpe? ¿Cuántas veces nosotros hemos comunicado que somos un error? Yo quiero compartirte esta noche acerca de algo que nosotros como hijos de Dios debemos de hacer diariamente. Y si no lo has hecho, y si tú eres un padre de familia específicamente, ya seas mamá o papá, si tú no lo has hecho, yo quiero invitarte a que tú lo hagas. De parte de mi papá, yo te puedo decir que mi papá todos los días de alguna u otra manera me demostraba que yo era amada, que yo era aceptada para él, que yo era una persona importante, que yo era capaz de hacer cosas. Algunas veces cuando se enojaba, a veces me decía cosas que no querían decirlas, pero se le salían. Es normal en todos los padres. Alguna vez tú como padre le dijiste a tu hijo cuando estabas enojado, cuando se le cayó algo, eres un torpe. Y en el momento tal vez no lo pensaste. No sabías qué exactamente era lo que estabas diciendo. Pero yo quiero decirte que en la Biblia podemos aprender acerca de lo que son las palabras de bendición. Como hijos de Dios, nosotros tenemos el llamado a hacer bendición, a hablar bendición, y eso debería ser algo natural en nuestra vida. Hay muchas herramientas para usar y para ser de bendición a otros, al igual que para nuestros propios hijos. En el Antiguo Testamento se nos enseñan las bendiciones que se entregaban a las familias, específicamente a los hijos. Por ejemplo, no eran públicas, eran específicamente en lo íntimo de la familia. Por ejemplo, en Ruth 4, capítulo 4, versículo 13, hablan de las bendiciones durante el nacimiento. No precisamente en el acto donde nace el bebé, pero sí en el hecho del nacimiento de un nuevo miembro en la familia. En Génesis 24 podemos ver, 24 versículo 60, podemos ver las bendiciones en una boda, en un matrimonio. En Génesis 48 y 49 podemos ver que cuando fallecía una persona también se expresaba una bendición. También específicamente del 49, el versículo 1 al 28. Esos son versículos que tú puedes meditar o leer más adelante. En la antigüedad se acostumbraba que el padre de familia o la cabeza de la familia bendecía a cada uno de sus hijos, principalmente al primogénito, quien al recibir esta bendición también recibía la responsabilidad de ser el líder de la familia, el líder espiritual de esa familia. La bendición del Antiguo Testamento constaba con varias características. Una de ellas, o la primera de ellas, es que Dios usaba este concepto de la bendición para identificar la línea de descendencia de Abraham, a través de la cual vendría nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. La número 2 es que Dios escogía a aquellas personas que heredarían esta bendición, aun que ellos no fueran el primogénito o no fueran la primer nacida o el primer nacido en la familia.
Podemos ver eso en Esaú y Jacob, también en Efraín y en Manasés. Para estas dos referencias te voy a dejar Génesis capítulo 48 versículo 14. Y para la segunda, que es Efraín y Manasés, sería Romanos 9, 11 al 13. La tercera característica es que el aspecto, y este último aspecto de la bendición en la antigüedad, era su carácter profético. Las palabras que se pronunciaban o las palabras que se emitían en la bendición, que se anticipaba a la acción sobrenatural que Dios iba a hacer en la persona, y era irreversible. Esta bendición, esta palabra que se hablaba proféticamente, era una palabra que se hablaba sobre el hijo o sobre la hija o sobre los hijos o sobre el matrimonio o el nuevo bebé que nacía o la familia que acababa de perder una persona, y eran palabras proféticas, es decir, que iban a pasar a futuro, pero que iban a ser irreversibles. Y esto, recuerden, es una bendición. La bendición que se impartía era a perpetuidad, es decir, para la persona y toda su descendencia. No podía anularse y también no podía hacerse inoperable. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía que darse sí o sí. Dios la iba a dar, sí o sí, Dios la iba a hacer. Estas eran exclusivas para el pueblo de Israel, así lo habla en el Antiguo Testamento. Pero con la venida de Cristo, esta exclusividad se rompe, se ha quebrado, y mediante Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz por nosotros, ahora estas bendiciones son para todas las familias de la tierra, quienes han adquirido el aceptar o han querido aceptar a Jesús como su Salvador y su Señor. Nosotros hoy en día podemos implementarlas en nosotros. Hay 5 elementos básicos de una bendición familiar y vamos a estar hablando de ellas. Número 1, el contacto físico, y podemos ver esto en Génesis 27:63. ¿Qué se refiere con esto? Es la historia cuando le dicen a quien pensaban que era Esaú que se acercara. Entonces olían a la persona, se acercaba, lo abrazaba, lo olía y decía, sí, este es Esaú. Entonces, si recordamos, en ese momento él expresó una bendición y la primogenitura a una persona que no era el primogénito. Pero no es acerca de eso, sino acerca del contacto. Como padres tenían la autoridad y la responsabilidad de poner sus manos sobre el primogénito y extender esa bendición, impartir esa bendición. La segunda es la expresión verbal, las palabras de amor y de aceptación que se dan. Hoy son bien escasas, es muy raro que tú veas a un padre de familia haciendo estas cosas. Yo me acuerdo, específicamente este tema, yo me acuerdo de un maestro que yo tuve en mi escuela de misiones hace alrededor de 20 años, y él me explicaba, él compartía que todos los viernes, su familia se juntaba para cenar todos juntos, y una vez que cenaban, el papá, o sea el hermano del maestro, se levantaba y ponía sus manos sobre la cabeza de cada uno de sus hijos, uno a la vez, y él expresaba una bendición. Empezaba con esa bendición, esa bendición que dice, que todos conocemos, que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Pero luego él ponía sus propias palabras y él decía: tú eres mi hijo, el que yo amo, el que es bueno para hacer estas cosas, el que cuando se equivoca lo reconoce y mejora. Él empezaba a hablar palabras, bendecía a sus hijos, y lo hacía con cada uno de sus hijos, no solo con el primogénito. Y 20 años después yo me encontré con el hijo de uno de los hijos del maestro, y él me decía que una de las cosas que más marcaron su vida era esa bendición que su papá hacía, que todos se juntaran para cenar el viernes y empezaba a bendecir a cada uno de ellos. Ahora él lo hace con sus propios hijos, y es muy hermoso poder ver cómo un padre de familia puede hacer eso. Si tú no lo has hecho, no lo has experimentado y quieres hacerlo, es una muy buena opción para empezar a bendecir a tus hijos y a tus hijas. La tercera cosa, o el tercer elemento, era expresar una profunda valoración de la persona. Y vamos a estar leyendo para estos últimos 3 puntos Génesis capítulo 27, del 27 al 29.
Y tú vas a leerlo ahí en tu casa para no hacernos así como bolas y todo el rollo. Pero son las palabras de bendición que Isaac habla sobre su hijo. Cómo le empieza a decir y a bendecir. Yo te las voy a parafrasear. Si tú las quieres ahorita mismo buscar, puedes hacerlo, pero no tienes que buscarlas. Igual puedes utilizarlas como parte del tiempo de meditación de lo que vas a estar viendo. Y aquí dice, en Génesis capítulo 27, se me está volando la Biblia, bueno, no, las hojas de la Biblia. Génesis capítulo 27, versículo 27. Y dice, y Jacob se acercó y le besó, y olió a Isaac el olor de sus vestidos. Aquí fíjense, está el punto número 1, el contacto físico. Y luego le dice, lo olió el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo. Le está hablando a Dios y le dice, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo de Jehová ha bendecido, el campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo, o sea, que Dios sea el que te bendiga con lo mejor de la mañana, que es el rocío para las plantas, es buenísimo. Y luego dice ahí, y abundancia de trigo y de mosto. Y luego empieza a decir un montón de más cosas que están siendo la validación de esa persona. Cuando me encuentro a este chico, al hijo del maestro, que te digo que su papá los bendecía, yo me acuerdo que él platicaba de este muchacho en específico, que él decía, tú vas a ser el mejor en tu pasión, el mejor en esto, el mejor en otro. Esta persona hace unos años desarrolló un sistema de purificación de aguas y él lo llevó a África. Es un hijo de un misionero y él lo llevó a África. En África la ONU se puso en contacto con él para poder comprar el prototipo, comprar el ingenio de esta persona y venderlo, producirlo y venderlo. Y él dijo, no, Dios me lo dio a mí y yo lo quiero compartir gratuitamente para que la gente de África tenga agua. Y todo el proceso es que pueden como cavar bien profundo y conseguir agua y purificarse. Y está 100% comprobado que es pura esa agua. El agua que sale es completamente pura. Entonces yo me acuerdo, perdón, tengo mucha alergia. Yo me acuerdo que cuando el maestro estaba hablando, él decía que él iba a ser bueno en esa pasión que él tenía. Él no es ingeniero de profesión, pero él empezó a buscar y empezó a preguntarle a Dios acerca de cosas que podía él hacer para bendecir a otros. Y entonces empezó a apasionar en esto de la ingeniería, mecánica y todo ese rollo. Y él empezó a diseñar esto. Y se apasionó tanto que pudo llegar a ser el mejor en esa área. Tanto que hoy en día hay muchas familias en África que tienen una casa que alguien les construyó, gente que donó dinero para construirles, pero también gratuitamente tienen este proceso que hace que el agua salga completamente pura para que ellos la puedan tomar. ¿Cuántos sabemos que hay una escasez tremenda? Exactamente estas mismas palabras que el maestro habló hace muchos años sobre esta persona dieron fruto, son efectivas y siguen siendo efectivas el día de hoy. La cuarta cosa es la descripción de un futuro especial. Específicamente ahí donde dice, que es en el versículo 28, dice que de la grosura de la tierra, de la abundancia del trigo y de mosto. Y luego dice que las naciones se inclinan ante él. O sea, empieza a hablar de cosas que a futuro van a suceder, que ni siquiera han sucedido, pero que a futuro van a suceder. Específicamente es hablar lo que tú quieres para tus hijos. O sea, lo mejor, el futuro perfecto que tú puedes imaginarte para tu hijo, lo puedes declarar sobre la vida de tu hijo. Hay mucha gente que dice, no, es que si tú lo dices muchas veces lo vas a creer. No es acerca de decirlo muchas veces para que te convenzas. Es declararlo creyendo en Dios en que eso va a ser. Esa es una bendición que los padres siempre hacían sobre los hijos, específicamente sobre el primogénito. Y lo puedes ver ahí, lee todo lo que es la bendición, cómo obtiene la bendición Jacob. Y luego en el número 5, la cosa número 5, es como la persona que está dando la bendición se compromete a que esa bendición se active en la vida de la persona. Y esto lo podemos ver en Génesis 12:3. Y voy a ir bien de voladita ahí
porque ya casi se me acaba el tiempo. Génesis 12:3. 12, te me pierdes. Aquí dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. O sea, Dios está ahí diciendo: yo voy a estar contigo y yo voy a hacer mi compromiso activo para que lo que va a venir futuro sea efectivo. Yo voy a bendecir a los que te bendicen y voy a maldecir a los que te maldicen. O sea, yo voy a estar contigo, y en los que están en contra de ti, a esos también me los voy a ejecutar. No dice me los voy a ejecutar, son palabras mías, pero él está haciendo efectiva aquí la responsabilidad que la persona tenía al pronunciar esas cosas y hacer o asegurarse de que esto mismo sucediera. Yo quiero preguntarte, el día de hoy, ¿qué palabras tú hablas sobre tus hijos? Así como viste las frases que estuvimos viendo al principio, ¿cuántas veces te han dicho a ti que eres un error? ¿Cuántas veces a ti te han dicho que eres un donadie? ¿Cuántas veces te han dicho que eres un torpe? Muchas veces, a mí también me las dijeron. O sea, no simplemente mis padres, mucha gente, aún gente cristiana, las habló sobre mi vida. Pero ¿sabes qué? Cuando yo conocí acerca de todo esto que es la relación de la bendición sobre mi vida, yo empecé a comprender que una bendición es mucho más grande que cualquier otra palabra que no ha sido pronunciada o que no ha sido hecha o dirigida por el corazón de Dios. Aquí hay otro ejemplo, en Gálatas 3:8. Y te voy a dejar esos ejemplos para que tú los puedas meditar en casa. Gálatas 3:8 al 14. Marcos 10:13 al 15, específicamente hablando del versículo 16. Esta es la historia cuando los niños se empiezan a acercar a Jesús y que los discípulos los empiezan a ahuyentar y que Jesús dice: no, espérense, dejen que los niños se acerquen a mí. Y luego dice ahí que Jesús les abrazó y les bendijo. Esta misma cosa que estaba sucediendo era exactamente, o es exactamente lo que Dios quiere hacer con tu vida. Lo que Dios quiere que tú hagas en la vida de otras personas, no solo en tu familia, sino también en la vida de otras personas. A esa persona que no puedes ver, que no toleras, que dices chihuahua, a esa persona habla bendición sobre su vida. Tú no puedes cambiarla, pero sí puedes hacer que Dios traiga una bendición sobre su vida y que Dios transforme la vida de esa persona. Otras lecturas que te puedo dar para meditar es Mateo 10:1 al 16, Génesis 48 y 49, todos los 2 capítulos, y otras, por ejemplo, Efesios 1, del 1 al 14. Estas son cosas que tú puedes utilizar para meditar. Pero ¿sabes qué? El ejemplo más perfecto que nosotros tenemos en la Biblia para la expresión de una bendición, ¿recuerdas aquella historia cuando Jesús estaba siendo bautizado? Cómo se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo como paloma, y se escuchó una voz que decía que tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. En estas palabras, Jesús no tenía por qué ser afirmado en estas palabras, y Jesús no tenía por qué recibir esta bendición. Pero ¿sabes qué? Dios quería hacerlo. Ahí mismo quería hacerlo factible. Dios le estaba diciendo a Jesús, y también te dice hoy a ti en día: eres lo mejor de mi vida. Por cada vez que tú has escuchado eres un error, Dios te dice: eres lo mejor de mi vida. Por cada vez que tú has escuchado que eres un bueno para nada, Dios te dice: te amo. Por cada vez que alguien te ha dicho torpe, Dios te dice: eres excelente. Por cada vez que alguien te ha dicho que no sirves para nada, que para qué naciste, Dios te dice: eres amado. Por cada vez que alguien te dijo estúpido, Dios te dice: tú eres capaz de cualquier cosa, de lograr cualquier cosa. Cuando alguien te ha dicho que tú eres tonto, Dios te dice: tú eres muy listo. Cuando alguien te ha dicho que ni siquiera pareces mi hijo, Dios te dice: estoy orgulloso de ti. Cuando alguien te ha dicho que seguro saliste lechero, Dios te dice que Él es su hijo amado, que eres su hijo amado, que eres fabuloso, que eres inteligente, que tú vales la pena, y vales tanto la pena
que Él entregó a su propio Hijo amado por ti, para decirte que en ti, que tú complaces el corazón de Dios. Que tú complaces el corazón de Dios. Dios te dice, tú eres mi Hijo amado. Y en la Biblia encuentras muchas palabras de bendición. Pero esas bendiciones las tienes que encontrar por ti mismo. Dios, todos los días, estoy segura que Dios pone sus manos sobre ti y declara bendición. Así como lo hizo con Jesús. Así como otras personas en la Biblia lo hicieron por sus hijos. Dios declara una bendición sobre ti. Y Dios quiere que tú declares bendición sobre otras personas. Que Dios te bendiga. Y espero poder verte el próximo martes. Dios te bendiga. Bendiciones.